Buenas tardes. Es un honor estar aquí. Por supuesto, gracias a Semana Educación y gracias a la Casa Editorial, la publicación de Semana. Venimos de Semana Rural, un proyecto con un producto que ustedes tienen ahí a su alcance, que ha decidido incursionar en esa otra Colombia y superando esa barrera imaginaria, porque quizás esa Colombia profunda está mucho más cerca de lo que nos imaginamos. Y es un honor estar aquí también acompañado de estos 4 maestros. Cuando uno mira ese video, para utilizar un término televisivo, uno queda enganchado. Quiere saber más, aparte de asombrarse, de sentir que hay cosas que pasan y que no conocemos y que mereceríamos conocer, y sobre todo que tenemos ganas de aprender de la mano de ellos. Y la primera pregunta obviamente es, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo pasa esto que alguien denominaría un milagro y que no es un milagro? Es un proceso, por supuesto. Profesora Miriam, bienvenida. Muchas gracias. 1.200 jóvenes, 45 veredas más o menos, y genera usted con ese proyecto y su equipo, usted y su equipo, una vocación por las tradiciones agrícolas, en un espíritu también de que la gente se queda. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo ha sido esto a lo largo de 23 años? Buenas tardes para todos y para todas. Bueno, primero no es un esfuerzo individual, es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo que nació hace unos 25 años en la Universidad Nacional, sede Medellín, y yo creo que el común denominador es que nos encontrábamos en la universidad, en la Facultad de Ciencias Agrarias, muchas personas, bueno, muchos es una exageración, algunas personas que veníamos del Urabá y del occidente de Antioquia a Medellín a aprender ingeniería agronómica. Cada vez nos preguntábamos, ¿y por qué tenemos que venir a aprender a la ciudad una profesión, un arte y oficio que es netamente rural? ¿Qué diablos hacemos aquí nosotros aprendiendo de profesores de la ciudad que muy pocos conocían el territorio rural? Pero muy críticos frente a ese modelo educativo también considerábamos que era importante sacar propuesta, diseñar propuesta, y convencidos de que algún día lo lográbamos, empezamos a hacer diseños curriculares para iniciar propuestas pertinentes en campo, para ir al campo, a la vereda, a hacer lo que no nos pasó a nosotros, tenernos que ir a estudiar a la ciudad porque ni pudimos estudiar bachiller en la vereda, ni podíamos profesionalizarnos. Entonces, organizamos una institución y empezamos a ir a nuestras veredas y a otras veredas a construir propuesta curricular donde la dimensión territorial, el protagonismo local, aprender buena academia sin tener que ganar un concurso. Esta es una iniciativa social, civil, y por mucho tiempo no reconocida por el Estado, pero nos fuimos de voluntariado a conocer, a realizar esta propuesta, a trabajarlas con las comunidades, a diseñarlas con las comunidades, y así se fue formando todo un modelo educativo flexible que hoy tiene una institución educativa, digamos que formalmente constituida. Unas alternativas para lo rural, desde lo rural. Esa es la gran transformación, ¿verdad? Cuando yo planteo que con un enfoque muy territorial, no quiero decir con esto que simplemente veamos a través de la propuesta educativa, que es un bachillerato, es educación básica y media para jóvenes. Justamente nos centramos ahí porque en las veredas solo está la escuela, lo decían los jóvenes que nos antecedieron en su testimonio y análisis. El 80% de los jóvenes entre los 15 y 25 años en la vereda no tienen acceso al colegio, o se van para el casco urbano, en el caso nuestro en Antioquia, en el occidente, en el Urabá, irse para el casco urbano es caminar 2-3 horas o salir en bestia 5 horas, y eso no es posible, entonces consideramos que nosotros también somos ciudadanos y ciudadanas de primera categoría, que necesitamos el colegio en la vereda, por eso lo construimos allí, y consideramos que la construcción
de una propuesta rural pertinente, contextualizada, que forme buenos estudiantes, que forme buenos educadores, tiene que construirse desde lo rural, con la gente en lo rural y obviamente con unas relaciones muy fuertes frente a lo global y lo nacional, pero la horma tiene que salir de los territorios. No puede ser que uno mande un diseño a medida y el que está haciendo el diseño a medida ni siquiera conozca para dónde va eso. Entonces nosotros creemos que liderar una propuesta de educación rural que permita reconocer ese territorio, que permita formarnos para él, que permita disfrutarnos ese territorio y no solamente desde lo agroproductivo, también desde la música, desde la poesía, también desde la filosofía, también desde las ingenierías. Yo soy ingeniera agrónoma, pero creo que el campo y nuestros espacios no pueden concebir la agricultura como una actividad simplemente productiva. De hecho dice agricultura, es un encuentro cultural del saber y del producir, y para producir necesitamos diseñadores, para producir necesitamos transportadores, transformadores, necesitamos jóvenes y mujeres con un manejo excelente de la informática para poder sistematizar. Esta propuesta es altamente tecnologizada, pero desde un software libre que le apunta a la creación territorial. Muy bien. Qué duda cabe que lo de Arlis Montilla es el campo. Nació en La Profunda, ahí entre Río Blanco y Chaparral, y ahora está en El Limón. El Limón está ahí cerca de Chaparral, y ahí en esa institución educativa, en la Camacho Angarita, este hombre trabaja con la convicción de que la gente quiere quedarse ahí, los muchachos quieren quedarse ahí. ¿Y cómo es que logró que el año pasado ahorraran 950.000 pesos, fue por cabeza, para pagar parte de su primer semestre de la universidad? ¿Cómo se hace? A ver, Víctor, pues nosotros estamos muy preocupados. Pues yo soy de la región, como usted lo acaba de decir, soy de La Profunda, incluso soy de más allá de Chaparral, es un pueblito pequeño, La Profunda, y muy preocupados porque por todo lo que hemos vivido. No sé si ustedes saben, el 47% de los muertos en la guerra de la violencia del 49 lo colocó el Tolima, y de ese 47% gran parte lo colocó el sur del Tolima, los municipios de Chaparral, Río Blanco, Planadas, Ataco, los del sur. Entonces hemos vivido una problemática muy dura desde hace muchos años. Por ende, pues los padres no quieren que sus hijos se queden en un territorio así donde ha habido tanta violencia, donde se tienen tantas dificultades. Y por eso, pues en una encuesta que hizo la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, se dice que el promedio de edad de los productores nuestros es de 58 años. Y es bien preocupante porque pues yo sí considero que Colombia es un país rural y el desarrollo tiene que venir por ahí, por lo rural. Entonces nosotros, preocupados por este tema, y lógicamente, como lo decía la rectora, formamos un equipo de trabajo encabezado por el rector y empezamos a trabajar. Eso fue a finales del 2013, porque es que en nuestra institución tenemos una finca, la institución tiene una finca, y pues allá eran académicos, y pues yo no entendía cuando llegué, pues, o sea, como así que académicos, y si acá el potencial nuestro y el contexto nuestro es agropecuario. Entonces empezamos a trabajar nosotros con unos fondos pequeños de nosotros mismos. En el 2014 recibimos el apoyo de 3 fundaciones que creyeron en nosotros y se acercaron a nosotros, que fue la Fundación Génesis, la Fundación Bancolombia y la Fundación Manuel Mejía. Ellos empezaron nos empezaron a capacitar a los docentes, pero a la par también capacitando a los alumnos, empezaron motivando a las directivas de nuestra institución para que nos vinculáramos al proyecto. Nosotros ya veníamos trabajando en este tema, pero la verdad fue una fortaleza que ellos hubieran llegado. También llegaron otras instituciones, un programa de Colombia Responde también nos apoyó,
Entonces, nosotros, después de la capacitación en el 2015, ellos nos hicieron un aporte de 6.300.000 pesos para iniciar con los proyectos productivos, los PPPs con los muchachos. Los mejores proyectos tuvieron recursos para desarrollarse. Fue así como empezamos con un proyecto de ganadería y un proyecto de pollo de engorde. Nuestro colegio es agroindustrial y nosotros vimos esa oportunidad de aportar un poco a que los muchachos pues se quedaran. Además nosotros tenemos articulación con el SENA y pues la verdad es que allá en este territorio prácticamente por ahí yo creo que por ahí el 1% o el 2% de los muchachos que salen de allá de nuestra institución y de las instituciones allá tienen cómo costearse en los estudios universitarios. Los otros no, es muy complicado como les decían los muchachos que nos acaban de anteceder. Entonces nosotros vimos la oportunidad pues de trabajar con los proyectos productivos, pero fuera de eso, como trabajamos en agroindustria también, entonces de hacer transformación. Entonces, por ejemplo, producíamos quesos, porque las vacas, entonces producíamos quesos, producíamos bizcochos, producíamos yogures claro, hacíamos agroindustria, pero pues también con la meta era de llegar a que estos muchachos, o sea, llegaran al SENA, porque pues prácticamente era la única oportunidad que tenían de al menos ser tecnólogos. ¿Y hoy están esos resultados ahí a la mano ya? Sí, claro. Entonces, en diciembre hicimos una liquidación y a cada muchacho le entregamos de ese proyecto, le entregamos un total de 950.000 pesos. Ellos, o sea, el del capital lo devuelven porque es un fondo rotatorio, entonces el capital lo devuelven, pero las ganancias son para ellos. Entonces pues es motivarlos, es decirles que el campo, pues a pesar de las dificultades que tenemos, porque yo soy un convencido de que tenemos muchas dificultades y yo sé que si queremos salir avantes tenemos que invertir mucho en el campo. Entonces pues ellos como enseñándoles lo técnico, enseñándoles a llevar registros y pues también aprovechar eso para lo que nosotros llamamos las aulas vivas. A mí, por ejemplo, se me aburrían porque hacía un calor impresionante en el aula y cuando los sacaba del aula eran los muchachos más felices allá mirando los proyectos productivos y los otros proyectos que tenemos, haciendo prácticas allá, y entonces allá enseñábamos, allá le decía yo al profesor de matemáticas, usted puede enseñar matemáticas, o sea, podemos enseñar, el profesor de biología, podemos enseñar biología porque el manejo de los residuos y todo ese tipo de cosas. Entonces así fuimos como trabajando, como vinculándonos todos a este proceso y gracias a Dios pues no está totalmente consolidado, estamos en proceso de formación, pero sí queremos seguir haciendo estas cosas. Bueno, ahí está otro resultado palpable. Profesor Eduardo Aldana, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, yo tengo que empezar por rendir homenaje a mis compañeros de grupo acá, porque ellos han hecho el trabajo ellos solos y yo he tenido mucha suerte. Para darle un ejemplo de mi suerte, tuve la fortuna de no ir a la escuela hasta cumplir 10 años, de manera que eso permitió que en el mundo campesino aprendiera muchas cosas. Y cuando ya fui a la escuela, tenía una preparación tal que esa escuela pública de ese tiempo me permitió cursar la escuela primaria en solamente 2 años, de manera que eso es mucha suerte. Después de terminar la escuela primaria, se me presentó la oportunidad de venir a estudiar a Bogotá, y de en adelante me volví un buen estudiante, un estudiante profesional, y todo me ha salido muy bien. De manera que eso entonces no tiene el esfuerzo que lo que van a relatar mis compañeros, ellos han hecho. Siempre he creído que si queremos salvar a las ciudades, salvar la calidad de vida de las ciudades, es necesario fortalecer la provincia, fortalecer el campo, porque la dinámica del sistema nos enseña que si solamente la ciudad es la que recibe los recursos y la que tiene la posibilidad de tener ciertas instituciones y ciertos programas, pues los más necesitados de todo el resto del país
se vienen a las ciudades y crean las condiciones que ya estamos viendo en Bogotá. Lo otro es que transformar la provincia no es algo que se pueda hacer con unas intervenciones cortas. Transformar la provincia requiere cambios culturales y los cambios culturales no se dan fácilmente. Para empezar, hay que tener organizaciones locales que sirvan de apoyo a ese cambio cultural y de sostenerlo en el cambio. Entonces tuve la suerte de formar parte de una misión muy famosa, y muy famosa porque ahí estaba un hombre muy famoso, Gabriel García Márquez, que fue la misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, y ahí propusimos eso, y con la malla de Gabo, todo eso se volvió un programa muy importante para el país. La misión recomendó que dentro de cada departamento, en cada especie de provincia, para tratar de reducir la tasa de migración de todo el país hacia las grandes capitales, se crearan unos institutos de innovación regional, que la misión denominó en el año 94 Innovar. Yo tuve pues también la suerte de ser director de Colciencias, y eso me familiarizó con el país, y ser gobernador del departamento, que también me familiarizó con mi departamento, y entonces, años después, decidí con el apoyo del alcalde de mi pueblo, crear ese instituto Innovar en Purificación Tolima. Y sigue varios principios. Uno de ellos, uno debe hacer localmente únicamente lo que puede hacer bien localmente. Yo creo que un gran error es tratar de hacer en un pueblo, por ejemplo, ofrecer una carrera completa de ingeniería, porque no va a tener los profesores avanzados para poderlo hacer, y va a ser muy costoso, y la educación va a ser de mala calidad. Pero eso no es invento mío, yo lo viví. Yo estudié en la Universidad de los Andes, cuando la Universidad de los Andes era una escuelita de 200 estudiantes, y había logrado que la más importante universidad en ingeniería de los Estados Unidos nos recibiera después de 2 años en la Universidad de los Andes, la Universidad de Illinois. Entonces eso lo aprendí de esa experiencia, y fue tratar de adaptarlo a la situación de purificación. Entonces, en el campo de la educación universitaria establecimos convenios con otras universidades, y ya en un periodo de los últimos años hemos transferido unos 120 estudiantes que han cursado los primeros 4 semestres en purificación a universidades, principalmente la Universidad de Ibagué, pero otras universidades en la capital de Tolima. Eso que tiene de ventaja, que ese es un modelo, primero, que reduce los costos enormemente. El estudiante de sus 4 primeros semestres vive con su familia, entonces no tiene los costos de alojamiento y alimentación que incurre cuando va a la capital. La matrícula en purificación es la 4ª parte de la matrícula en Ibagué, lo cual también permite entonces que un gran ahorro para los estudiantes. Además, la calidad del programa está autocontrolado por el mismo programa, porque el estudiante tiene que ir a la Universidad de Ibagué y tiene que graduarse allá con los estudiantes de la Universidad de Ibagué. Si no lo hace, si no le va bien, pues no se gradúa, y entonces pues nosotros sufrimos las consecuencias de purificación de estar haciendo mal lo que debemos estar haciendo bien. Afortunadamente, aunque los de Ibagué se burlaron un poco de los de purificación, porque nosotros somos más opitas, y cuando llegaron los primeros estudiantes de purificación a Ibagué decían, llegaron los de Puri, ¿no? Los opitas del sur. Pues bien, eso lo lograron hacer un tiempo, pero ya hace unos pocos años uno de esos estudiantes se ganó la beca más apreciada por la universidad, por los estudiantes de la Universidad de Ibagué, y lo puso igual que los demás, y supe que hace unos meses el representante de los estudiantes en el Consejo de Fundadores de la universidad es otro egresado de Innovar en Purificación. Igualmente, nos hemos ganado el aprecio del municipio de Purificación, porque ya muchos de los funcionarios en cargos públicos y la misma Innovar son graduados de nuestro programa de transferencia a Ibagué. Pero no solamente eso, cuando teníamos esa parte, el Ministerio de Educación creó la figura de los seres como unas alianzas. Nosotros le informamos al Ministerio de Educación que estamos haciendo lo mismo, y entonces el Ministerio nos autorizó a funcionar con un seres dentro del Innovar. En ese programa hemos graduado, o han graduado las universidades aliadas como el SENA, la Universidad de Tolima, la Universidad de Ibagué, y Uniminuto, unos 500 estudiantes. Ese tipo de contribución al municipio hizo que el municipio ya nos diera en propiedad la sede que tenemos, lo cual nos permite conseguir mucho más recursos para operar y ampliar el programa.
Y además, profesor, déjeme decirlo que todo el mundo lo reconoce no solamente en Puri, porque la gente de purificación no dice purificación sino Puri, reconoce cómo este maestro devolvió a su pueblo lo que la vida le permitió conseguir en la ciudad, que creo que es un ejemplo para seguir en tantos lugares del país. Profe Luis Miguel, bienvenido. Gracias. Cuando usted cuenta esa experiencia extraordinaria de haber reducido de esa manera vertical el número de embarazos adolescentes, bien valdría la pena conocer algo que usted vivió en carne propia, es la resistencia a que sucediera a que ese proyecto de ciudadanía sexual progresara. No fue fácil vencer tantas barreras, ¿verdad? Cuéntenos cómo lo hizo. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todas los y las asistentes. Antes de mirar lo de las resistencias, quiero señalar que si bien estamos también en el análisis del marco de la educación rural, tenemos que entender que esta no se puede desconectar de la educación urbana. Porque si bien, como estaban diciendo los panelistas anteriores, el campo, toda la zona rural está quedándose sin jóvenes, y esos jóvenes están en la ciudad. El colegio donde se desarrolló la experiencia, que es el Gerardo Paredes de Suba, ya el 40% de la población de estudiantes proviene de regiones del país, ya no son bogotanos. Me acuerdo cuando entré a mi colegio, la mayoría de población era de origen muisca, Suba, y ya desapareció, ya el apellido Mazorca, Caviativa, ya no, fueron reemplazados por Mosquera, bueno, por toda esta migración y todas esas problemáticas de la ruralidad llegan precisamente también a los colegios urbanos. Y precisamente dentro de este proceso de los embarazos a temprana edad tuvimos que enfrentarnos a los diferentes imaginarios que promueven el embarazo a temprana edad y que se diferencian de región en región. Es muy distinto, por ejemplo, trabajar el tema con la población de Boyacá y Bogotá que con la población, por ejemplo, que proviene de la costa, que tiene una concepción muy diferente del cuerpo y la sexualidad. Y ese enfoque diferencial hay que tenerlo en cuenta. Efectivamente, resistencias. En el momento de tratar de montar un proyecto que realmente impacte lo que la política pública quiere en materia de sexualidad, es muy complicado. La política se rasga las vestiduras, la sociedad se rasga las vestiduras por el embarazo a temprana edad, pero también se rasga las vestiduras con las metodologías más pertinentes para solucionar ese problema, porque esas metodologías dentro de nuestra cultura son consideradas que van en contra de nuestras costumbres y nuestra moral. Por ejemplo, la mayoría de los estudios cuentan que es la irresponsabilidad del joven en cuanto a el embarazo adolescente, que no conocen los métodos. La última encuesta dijo que sí, el 97% de todos los jóvenes conocen los métodos. Es decir, que el problema es que no hay un uso. Y descubrimos que en esas resistencias es que dentro de las familias colombianas, o al menos en las que nosotros hicimos el estudio, existe todavía una concepción tradicional de la feminidad que busca que nuestras hijas permanezcan vírgenes. Las familias, especialmente en el seno del hogar, la mamá parece que fungiera solamente en cuidarle la virtud sexual a su hija. Muchos de nuestros estudiantes dicen, profe, es tenaz cuando mi mamá descubre que ya soy sexualmente activa y prácticamente me desprecia. Es como si ya fuera un plato de segunda mesa. Entonces, efectivamente, esas resistencias de la familia, cuando decían, no, es que estamos promoviendo los métodos de regulación de la fertilidad, pues venían. No, mi niña no. Sí, todo el mundo quiere que la adolescente que debe planificar o el adolescente es el del otro. Mi hijo no, mi hijo es perfecto, mi hijo no piensa en esas cosas, son los otros los que tienen que ir en los programas, y grave error. Una cosa es el hijo en la casa y otra cosa es el hijo en el colegio. Y efectivamente eso sumado con, por ejemplo, especialmente en la población que viene de otras regiones del norte del país, el problema con el uso del preservativo. Entonces decía, no, profe, es que ¿cómo es que eso? Usar preservativo es como comerse un dulce con papel. Y descubrimos que en muchas partes se educa a los muchachitos, a los niños desde muy pequeños en enseñarles que cualquier método de regulación de la fertilidad de su pareja mujer va en detrimento de su masculinidad. ¿Usted cómo va a permitir que su novia use preservativo? Lo debe aceptar tal cual como es. Es que usted es como un poco hombre, ¿cómo se la va a dejar montar de su novia? No, eso es así, debe ser como debe ser. Entonces, esos imaginarios son alimentados en las familias.
Y estas fueron las principales resistencias que vienen acá, porque siguen teniendo una concepción de que la educación sexual debe ser de un enfoque abstencionista. Y esa es la fórmula que desde hace 2 décadas se ha utilizado en la educación y no ha funcionado. Hay que cambiar el modelo. Esa es la primera resistencia. Y las segundas, las políticas. Me acuerdo mucho lo de la famoso, que estaban hablando también del plebiscito, que sale precisamente en ese marco del plebiscito todo lo que fue la famosa ideología de género. Una ideología de género que prácticamente retrocedió, yo le pongo unos 5 años a los mejores proyectos de educación sexual que tenían las escuelas, tuvieron que retroceder 5 años para protegerse de todo el despliegue de amenaza que se vino desde la política, empezando que la educación sexual en Colombia empieza así, con que la primera maestra que se atreve a darla termina en una cárcel. O sea, eso quedó marcada, la educación sexual quedó marcada con eso, y todavía muchos docentes dicen, yo no me atrevo a enseñar eso. ¿Para qué? ¿Para que me metan un problema? ¿Para tener a los padres acá diciéndome un montón de cosas? ¿O para tener aquí a los políticos encima mío o a los sectores tradicionales? Cuando llegó lo de la ideología de género, prácticamente empezó toda una permisividad hacia los sectores conservadores en atacar los proyectos, en amenazar a aquellos que estaban en las escuelas trabajando por estos procesos. Pues ustedes saben que en las periferias urbanas existen grupos armados y también estaban en esa generación de resistencias porque veían este proyecto como una amenaza. Y esas son las resistencias que son muy fuertes para estos proyectos. Claro, si nos detenemos un poco en lo que ellos han dicho, no han escuchado ustedes de pronto ni una sola queja. Han escuchado propuestas, han planteado alternativas, que es algo muy común cuando esa situación que ustedes viven los obliga a crear, a innovar, a inventar realmente. Hay unas realidades tangibles, hay un crecimiento de la cobertura y un crecimiento indudable del presupuesto destinado a la educación, pero hay unos problemas transversales, generales. Estamos hablando de deficiencia de maestros, estamos hablando de problemas de conectividad, estamos hablando de tramitomanía excesiva para el manejo de los presupuestos, incluso estamos hablando del problema del transporte en la Colombia rural para llegar a los centros de educación. Conocemos casos en Chaparral de pagar 10.000 pesos para poder llegar a la escuela, que es escandaloso, pero no hay otra forma. Y además, ¿en qué van a terminar los estudiantes una vez culminen sus estudios? ¿A qué se van a dedicar? Esos problemas están ahí. Quiero, por favor, y les voy a pedir que sean lo más breves posible, que ustedes planteen desde la experiencia y el conocimiento que tienen cada uno de sus realidades. Ahí están las realidades, pero también el conocimiento y lo que ustedes han propuesto, cómo acortar los pasos para que el desarrollo de la educación rural se agilice en este país. ¿Cuáles serían básicamente los puntos estratégicos para poner en marcha ya? Profesora. Bueno, yo creo que especialmente en la educación rural, el ministerio y la institucionalidad tendrían que hacer un rediseño absolutamente estratégico y minucioso de cómo concibe el sistema educativo colombiano en la ruralidad. Desde el docente, la norma que lo rige, el docente tiene que ser un actor que quiera el lugar donde esté, ojalá se haya formado allí, que tenga acompañamiento de otros profesionales para que pueda hacer desempeños no solo académicos, sino de cara a la realidad del territorio, que puedan apoyarlo en procesos agropecuarios, agroambientales, que pueda apoyarlo en todo el manejo del territorio, en el bosque, en todo el manejo del agua. Además de eso, tiene que salirse del esquema de que el aula es una escuela que se está cayendo, una infraestructura, un techo que no existe. Tiene que ver en la vereda, en la finca del estudiante, en el municipio, el aula de aprendizaje. Pero además tiene que mirar que hay procesos muy distintos para flexibilizar la jornada de los muchachos. En el campo y más con los jóvenes, no podemos poner a rivalizar su vida productiva de finca con estudiar. Hay que pactar horarios, hay que pactar ritmos de aprendizajes, hay que pactar sistemas de evaluación para que los muchachos vean que es posible estudiar, pero que además les es útil estudiar porque con eso van aprendiendo a manejar mejor la finca, porque con eso generan un espíritu de investigación distinto, porque los problemas locales los resuelven siendo líderes locales. Entonces, si tenemos digamos que una mirada más de la ciencia y la tecnología local, una mirada más de la organización local,
una mirada de apoyos integrales a procesos educativos, con toda seguridad los jóvenes se enamoran y el único pretexto no es ir para la ciudad. Jóvenes con bienestar en el territorio y viendo que estudiar sirve y que además profesionalizarse sirve, retornamos como hemos retornado muchos, porque encontramos sentidos de vida. Y eso lo tiene que mirar el ministerio, pero tiene que hacerlo con la gente en las localidades, en los municipios y construir propuestas de desarrollo que se parezcan a los territorios donde está el proceso educativo. Arlis, muy concreto, por favor. Mira, yo considero que con políticas públicas ambiciosas e innovadoras. Y esto debe ir de la mano con el desarrollo rural integral, porque si podemos tener, lógicamente que el pilar del desarrollo es la educación, pero si los padres, si los campesinos nuestros no tienen ingresos suficientes para estar allá, pues difícilmente vamos a recuperar el campo, ¿cierto? Entonces, deben de ser políticas claras, innovadoras, desarrollo integral, capacitación a los docentes. Nosotros los docentes hemos perdido ese liderazgo. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, incluso el docente era el secretario, prácticamente era el secretario, el docente de la escuela era el secretario de la Junta de Acción Comunal, y casi que los productores, los campesinos iban y le consultaban a él, era el líder. Ese liderazgo en realidad nosotros lo perdimos. De pronto por el afán de irnos a ver nuestras familias o lo que sea. Pero el docente debe volver a tomar ese desarrollo, ese liderazgo. Y lógicamente capacitarse más. Ahorita los muchachos decían que nos antecedieron, y en realidad nosotros tenemos que reconocer que en algunos casos tienen razón, ellos tienen razón. Así es. Entonces nos estamos quedando como no estamos avanzando lo suficientemente rápido, y tenemos que avanzar lo suficientemente rápido. Hay una cosa que yo sí quisiera decirla, que nos afecta demasiado en el territorio de nosotros, y es que por toda la problemática social, por toda la violencia, nosotros tenemos allá muchas problemáticas, y yo veo que el trabajo social es fundamental, porque si tienes la mente bien, todo va a funcionar, y nosotros en realidad tenemos una problemática muy seria en ese campo. Y por ejemplo nosotros en el colegio somos prácticamente casi 1000 estudiantes y no tenemos sino una sola psicoorientadora. Complicado, con toda la problemática que tenemos. Nosotros tenemos serios problemas de familias disfuncionales. Entonces nosotros necesitamos ese apoyo fundamental. Ok, Arlis, me da pena, pero es que por cuestiones de tiempo, profesor, ¿cómo acortamos este camino de la mejor manera? Gracias. Permítame darle unas cifras. En el Tolima, jóvenes entre 17 y 21 años que no están matriculados en alguna forma de educación superior son unos 110.000, más o menos. Si quisiéramos resolver ese problema de la forma tradicional, requeriríamos que en el Tolima se fundaran una universidad nacional, una universidad del Valle y una universidad de Antioquia. Y eso valdría $1,5 billones de pesos. Eso, por supuesto, no existe. Ya mostré que en el programa de transferencia podemos reducir mucho los costos. Pero miren una cuestión que estamos haciendo no tan bien. Como Purificación queda 2 horas de Ibagué, entonces pusimos 2 cursos en un solo día de la semana, 3 horas. Un profesor de la Universidad de Ibagué viajaba a Purificación, dictaba las 3 horas y regresaba a Ibagué. Pero eso es costoso en términos de transporte, muy duro para el profesor que prácticamente está un día entero en el viaje de ida y almorzar, y la calidad entonces no es tan buena como uno esperaría. Con el desarrollo que ha habido en cursos masivos en línea y todo lo que está pasando en el mundo con la educación virtual, hoy podemos hacer una cosa diferente. Podemos ofrecer cursos que ya están desarrollados, tanto en Colombia como en el mundo, a los estudiantes.
Pero los estudiantes de provincia, si los deja uno solamente con el curso masivo, no van a tener la disciplina de hacer los trabajos que requiere un curso masivo en línea. Entonces lo que podemos tener es profesores locales, no profesores, tutores locales, por ejemplo, profesionales retirados que viven en el municipio, para que acompañen a los jóvenes en el proceso de aprender. O también lo que estamos buscando es jóvenes estudiantes de otras universidades que vayan allá a ayudar a los estudiantes. Me están haciendo caritas como a mi antecesor. Profesor, en el caso suyo, ¿cómo hacemos para que esto alcance una dimensión nacional? Bueno, igual yo tengo por acá precisamente para cortar también esas brechas del campo, porque pues obviamente esos estudiantes van a llegar al urbano. Mire, primero a mí me preocupa los procesos de selección. Cuando estaban los dos estudiantes decía que sus profesores ni saben aprender el computador. Eso no es cuestión de cuestionar al docente, es cuestionar los procesos que tiene el Estado colombiano de selección de sus docentes. Yo pasé por un concurso y pasé por un montón de exámenes para ingresar al sector público. Entonces ahí la responsabilidad también está del Estado en saber escoger a sus docentes y más los que van a ir a un lugar tan importante como las zonas rurales. Punto número 1. Punto número 2. Si efectivamente es tenaz para un estudiante movilizarse en lo rural, mucho más un docente urbano trasladarse en lo rural. Resulta que la mayoría de docentes que atienden la parte rural son formados en las escuelas normales que generalmente están en las cabeceras municipales. La mayoría no son licenciados de las universidades. Se quiere decir que la formación normal es que en esas escuelas el estudiante llega hasta 9º y 10º y 11 se especializa en un área del conocimiento, ciencias sociales, matemáticas, y sale directamente a enseñar. Entonces la estrategia es que el Estado colombiano genere una política pública para convertir las escuelas normales de los municipios en facultades de la educación para que tengan el mismo nivel educativo que las facultades de educación de Bogotá, que tienen además un componente investigativo. No se puede comparar a un docente de la normal que se formó durante 2 años a otro que se con investigación durante 5 años. No estoy diciendo que uno sea mejor que otro, pero es necesario transformar las normales en facultades de educación. Segundo, en lo rural no se necesita tanta universidad, se necesita es educación técnica, pero el problema es que en la concepción colombiana, tanto urbano y rural, se cree que lo técnico es mano de obra barata. Aquí tocaría hacer como los procesos que hizo Australia, mucho profesional que ya estaba sobrando y faltaba técnicos. La solución para incentivar a los jóvenes en tener cursos de tecnología fue que socialmente se pagara las carreras técnicas igual que las carreras profesionales y tuvieran el mismo prestigio social. Eso se necesita hacer en el país. Y segundo, que los procesos productivos del campo en verdad sean de buena paga. Por ahí ustedes, ¿cuánto vale un jornal en el campo? 40.000 pesos. ¿Qué joven se va a quedar en el campo? Además que en el campo y en lo rural todavía existen estructuras premodernas en las que se considera que el hijo viene con el pan y la arepa debajo del brazo. Es decir, entre más hijos tenga, más mano de obra barata tengo para atender a mi finca. En un sistema capitalista donde el joven está formado, pues va a querer que me toca trabajarle gratis en la finca de mi papá porque es mi papá y yo necesito es ganar dinero, y por eso se ve la ciudad como algo atractivo. Y por último, pues acabar con el estigma negativo, porque es que desde la época de la colonia se creó ese concepto de civilidad y de lo urbano en contraposición a lo rural. O sea, lo campesino es lo malo, el campero, y eso todavía existe. Por ejemplo, es muy curioso en las veredas, cuando uno llama lista, entonces, ¿de dónde está usted? Y resulta que dice, no, yo soy de Sogamoso. Y cuando uno ve, no, pero esto es que no dice Sogamoso, parece que es una vereda, es otro pueblito más chiquito, pero entonces es como aquí tradicionalmente se llama, es que es el gomelo de vereda. O sea, el mismo chico campesino siente vergüenza de pertenecer a las zonas veredales y se quiere devolver a los cascos urbanos. Y aquí en la ciudad es igual. Entonces, si seguimos viendo que lo urbano es mejor que lo rural, pues efectivamente no nos quejemos de por qué se está despoblando lo rural. Bueno, muchas de sus lecciones. Creo que se acabó el tiempo, ¿verdad? ¿Se acabó el tiempo? Se acabó el tiempo hace ya mucho rato ya, sí, por supuesto. Pero es nada. que el No hay tiempo preguntas. en televisión es corto. Claro que sí. Muchas gracias a ellos, A ustedes. de verdad. Creo que ha sido una Necesitamos lección. más docentes como ustedes. Una Mil lección. gracias por compartir esas experiencias A ti. desde el territorio. Muy bien,
Y a continuación tendremos ahora la intervención de Thomas Trebat. Él es director del Centro Global de la Universidad de Columbia en Río de Janeiro, en Brasil. Thomas se unió a Columbia después de una larga carrera en Wall Street dedicada a la investigación económica sobre América Latina. Y hoy él nos viene a hablar de paz. Yo quiero que lo recibamos con un muy, pero muy fuerte aplauso. Tomás, bienvenido.